Julio Sánchez Cristo Oficial. Carol, porque está en este momento en la residencia del penalista más famoso del mundo, el señor Berger. Carol, por favor, salude a nuestro invitado y preséntele nuestro agradecimiento por abrirle las puertas de su casa. Maître Jacques Verger, bonjour et merci beaucoup de me joindre ici sur la W Radio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Estamos hablando con el penalista más famoso del mundo. Por él han desfilado nombres tan célebres como el Chacal, como Klaus Barbie, como la mujer que asesinó a 11 personas en un café en Argel. Pero por supuesto, la noticia, además de estos casos, es que este hombre va a estar en Bogotá, Colombia, la próxima semana, en un congreso de penalistas con los mejores del mundo, en la Sergio Arboleda, patrocinado por la firma The Lawyers Enterprise. Quisiera, Carol, confirmar su visita y por qué razón aceptó ir a Colombia. Maître Verger, pourriez-vous nous confirmer s'il vous plaît si vous serez en Colombie la semaine prochaine et aussi pourquoi vous avez accepté cette invitation? J'ai accepté l'invitation parce que c'est le Congrès international de droit pénal qui m'a invité et j'aimerais parler de la profession qui est mal comprise en général. Julio, efectivamente nos dice que sí estará, quiere hacer presencia en el Congreso de Penalistas que se llevará a cabo en la capital colombiana, sencillamente porque cree que tiene muchas cosas que decir al respecto, muchas cosas que no se han dicho y que él quiere decir. Bueno, quisiera preguntarle por los personajes que él ha tenido la oportunidad de conocer. Son muchos, pero hay uno que especialmente me llama la atención. ¿Por qué no lo defendió? Me refiero a uno de los más reconocidos asesinos del planeta, Pol Pot. ¿Cómo fue esa experiencia de hablar con Pol Pot y por qué no aceptó su caso? Maître Verger, racontez-nous un petit peu sur l'expérience de votre rencontre avec Pol Pot et pourquoi vous n'avez pas voulu le défendre. Je n'ai pas à défendre Pol Pot, il est mort. Non, mais à l'époque, vous l'avez rencontré, comment est-ce qui s'est passé, la rencontre? Étudiant, c'est tout. Ah, d'accord. Et après? Après, non. Vous avez parlé, pourquoi vous n'avez pas voulu le défendre? Parce qu'il est mort. Non, mais avant, vous l'avez rencontré quand il était vivant. Il n'était pas poursuivi. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Julio, lo que pasa es que cuando él lo conoció todavía Pol Pot no estaba siendo perseguido por la justicia y pues sencillamente por eso nunca lo defendió, porque cuando se conocieron él no tenía ningún compromiso con la justicia y ya después cuando estaba muerto pues ya era demasiado tarde, obviamente. ¿En qué circunstancias conoció al Che Guevara? ¿Dans quelles circonstances vous avez rencontré Che Guevara? Comment vous l'avez rencontré? J'ai rencontré Che Guevara à Paris. Oui. Je dirigeais un journal qui s'appelait Révolution. Oui. Et la première femme du Che, Hilda Gadea, était dans notre comité de rédaction. Bueno, pues nos dice que lo encontró aquí en París a través de su primera esposa, que estaba en la capital francesa asistiendo a un acto y pues fue de esta manera como logró dialogar por unos minutos con el Che Guevara en París. Le souvenir de cette rencontre principale, c'est que je fumais la pipe à l'époque et il m'a donné des cigares en me disant que c'est meilleur de fumer le cigare. Dice que el recuerdo más importante que tiene de aquel momento es que en esa época él fumaba pipa, pero que el Che Guevara fumaba cigarro y le dijo que no, que cambiara la pipa y que mejor fumara cigarro, y fue así como él dejó la pipa por el cigarro. Carol, los abogados tienen ese trabajo, defender a la gente. No necesariamente defender a los buenos solamente, sino también defender a los malos, como él lo ha hecho. La pregunta es muy concreta. ¿Él se ha negado a defender a alguna persona? Est-ce que vous avez refusé de défendre quelqu'un? J'ai refusé de défendre quelqu'un. Dice que no, que nunca ha rechazado defender a alguien. Carol, en una entrevista reciente que dio para el diario Der Spiegel alemán, el abogado declaró que él defendería a Hitler, a Obama e incluso al presidente Bush si se declaraba culpable. ¿A qué se refiere con esa línea? Dans une interview au journal Der Spiegel, vous avez dit que vous seriez prêt à défendre Hitler, Obama et même au président Bush, s'il se déclare culpable, bien sûr. Qu'est-ce que vous vouliez dire par cette phrase? Je veux dire par cette phrase que les criminels ne sont pas toujours du même côté. C'est-à-dire? Par exemple, quand je plaidais pour Barbie,
j'ai rappelé que Barbie avait tué moins de monde à Lyon que les officiers français avaient tué de monde à Alger pendant la guerre d'Algérie. Bueno, pues él se refería, Julio César, a que no siempre los criminales están del mismo lado. Pone un ejemplo, dice que cuando defendió a Klaus Barbie, él había matado a menos personas en Lyon que las que mataron las tropas francesas en la guerra de Argelia. Hablemos del señor Barbie, conocido como el carnicero de Lyon. Barbie fue uno de los más temidos jefes del nazismo. Manejaba la Gestapo en Lyon y es responsable de la muerte de por lo menos 4.000 personas. Fue juzgado en Lyon, sentenciado a cadena perpetua por crímenes contra lesa humanidad. Al ser sentenciado por cadena perpetua, ¿quiere decir que nuestro invitado perdió el caso Barbie? À propos de cas Klaus Barbie, il a été condamné à perpétuité. C'est-à-dire, vous avez perdu le cas? Je crois que ce n'était pas possible d'avoir moins. Sencillamente, Julio, no era posible tener menos en ese caso de Klaus Barbie. Y ante un caso como ese, con pues una evidencia tan fuerte en su contra, ¿vale la pena aceptar esa defensa? C'est vraiment intéressant d'accepter la proposition de défendre quelqu'un comme Klaus Barbie si on sait qu'il n'y a rien à faire. Je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre ce que c'était la France pendant l'occupation. Pues Julio dice que es algo que él lo consideró interesante porque eso le permitió comprender lo que fue Francia en la época de la ocupación nazi. Carol, ya que estamos hablando de casos difíciles, el abogado Jacques Verger fue contactado por la familia de Hussein para trabajar en el caso de Saddam Hussein. Él cree que de haber podido contar con el gobierno norteamericano en el juicio de Saddam Hussein, los resultados pudieran haber sido diferentes. Se sabe que Verger quería citar a Donald Rumsfeld, incluso a juicio. Él cree que los resultados hubieran podido cambiar. Si vous avez eu l'opportunité de citer Donald Rumsfeld en tant que témoin dans le cas de Saddam Hussein, est-ce que vous croyez de Saddam Hussein, oui. Est-ce que vous croyez que le verdict aurait été différent? Sûrement. Je vous dirais d'abord que la condamnation de Saddam Hussein est illégale. Il existe la peine de mort existait au moment des faits reprochés à Saddam Hussein, vrai ou faux. La peine de mort existait au moment où on l'a jugé. Mais entre-temps, les Américains avaient aboli la peine de mort. Or, il existe une jurisprudence internationale qui dit que si, entre-temps, entre les faits et le jugement, dans une loi intermédiaire, il y avait une loi intermédiaire plus douce, c'est elle qui doit s'appliquer. Donc, on ne pouvait pas le condamner à mort. Pues Julio César dice que sí, que efectivamente se hubiera podido citar por lo menos al señor Rumsfeld, la pena hubiera sido diferente y además asegura que esa condena de muerte contra Saddam Hussein fue ilegal. No se podía condenar a Saddam Hussein a muerte y pues por eso él cree que la justicia cometió un grave error cuando lo hizo y bueno, cuando finalmente decidieron condenarlo a la horca. Quiero hablar ahora del caso de Yamila Bouhired, no sé cómo se pronuncia el apellido, esta mujer de Argelia, que en 1952 puso una bomba en un café, mató 11 personas, fue condenada a muerte y el abogado que entrevistamos logró interrumpir la condena de ejecución a muerte, pero pasó algo más interesante. Él se casó con ella y luego se separaron. Quisiera que recreáramos esa historia si es verdad que eso sucedió como lo he contado. Pourriez-vous nous raconter l'histoire de votre client Jamila Bouhired? C'est comme ça qu'on prononce le nom? Elle a été votre épouse et vous pouvez nous raconter cette histoire. Elle a été condamnée et vous avez permis à Madame Bouhired d'obtenir une peine qui a amélioré sa situation. Donc pourriez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de Madame Bouhired, s'il vous plaît? Oui, c'était en 1957. C'était la bataille d'Alger. On jugeait des terroristes qui avaient déposé des bombes dans des lieux civils, dans des cafés et des casinos. Ma cliente était accusée d'être une de ces poseuses de bombes. J'ai plaidé pour elle. Elle a été condamnée à mort. J'ai envoyé ma plaidoirie au général de Gaulle, qui m'a dit que j'avais raison d'organiser un débat à ce sujet, que ma sincérité ne pouvait laisser personne indifférent, et qui m'a assuré de son fidèle souvenir, parce que j'avais été volontaire dans les forces françaises libres de 17 à 20 ans.
Une campagne internationale a été engagée à mon initiative. Sont intervenus des personnages aussi différents que le maréchal Voroshilov en Russie, que le pandit Nehru en Inde. Et il y a eu un film fait par un cinéaste égyptien très connu, Youssef Chahine, sur son cas. Et à la fin, le chef de l'État français, monsieur le président Coty, a été obligé de la gracier. Alors qu'elle n'avait pas demandé sa grâce, ni moi non plus. Pues Julio, mire, la historia es bastante interesante. Dice que en el año 1957 fue la batalla de Argelia. Juzgaban a terroristas que ponían bombas en lugares donde había civiles. Ella efectivamente, como usted nos cuenta, fue condenada a muerte. Él en esa época habló con el general Charles de Gaulle. En ese momento él mismo comenzó una campaña internacional. Fue el que tuvo la iniciativa, el señor Berger, de realizar esta campaña internacional. Y luego se hizo una película, fue el realizador egipcio que realizó una película en torno a esta historia. Él se llama Youssef Chahine y dice que al final la gente quedó tan conmovida y pues la historia quedó también explicada que Nicolás Sarkozy no tuvo más alternativa que concederle la gracia a la señora Yamila Bouguerer, pero él dice que no fue algo que él pidió, sencillamente fue el gobierno francés que le otorgó la gracia a su cliente. Carol, ¿y cómo se maneja la defensa de un cliente cuando a su vez se está enamorado del cliente, como le pasó a él? Comment on peut défendre un client qui est aussi quelqu'un de très important pour vous au niveau sentimental? C'était votre épouse? Comment on peut gérer les sentiments et le travail d'une façon professionnelle? D'abord, il faut considérer que tous les êtres humains, qu'ils soient coupables ou pas coupables, il y a en eux une parcelle d'humanité, que personne ne peut leur ôter. Et là-dessus, je vais citer Saint Augustin, qui dit « Il n'y a pas de monstre au regard de Dieu ». Julio dice que todos los seres humanos o no tienen una dosis de humanidad y que sencillamente recuerda una frase de San Agustín que dice que no hay monstruos ante los ojos de Dios. Carol, ya hemos hablado de los personajes que el abogado Jacques Verger ha defendido, mencionamos a Barbie, mencionamos a Buret, mencionamos al Chacal, pero yo quisiera ir al principio. ¿En qué momento el señor Verger decide que estos son los casos que él quiere aceptar? ¿En qué momento decide que esta es la carrera de abogado, que quiere ser conocido como muchos ya lo llaman, el abogado del diablo? On vous appelle l'avocat du diable. Comment vous avez décidé de commencer à défendre des personnages comme Chacal, Klaus Barbie? Pourquoi des personnages si méchants devant les yeux de la population civile? Ce n'est pas moi qui ai choisi mes clients, c'est mes clients qui m'ont choisi. Voilà. Dice Julio César que no es él el que los ha escogido, son sus clientes quienes lo han escogido a él. A propósito de clientes que lo escogen a él, ¿es cierto que ya en Colombia lo están esperando posibles clientes que le han contactado? Maître Verger, c'est vrai que vous avez déjà de possibles clients en Colombie? Non. No, Julio, no. Hablemos del caso del Chacal. ¿Qué pasó con la defensa que él adelantaba del Chacal? ¿Por qué se suspendió? Qu'est-ce qui s'est passé avec la défense de Chacal? Vous l'avez arrêté? J'ai arrêté, oui. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas d'accord sur la stratégie. Bueno, efectivamente, él decidió para la defensa que adelantaba con el Chacal porque no estaban de acuerdo en la estrategia. Él pensaba una cosa y Maître Verger pensaba otra. Parce que nous sommes prêts à défendre tout le monde, Oui. mais pas à être les porte-parole de tout le monde. Dice Julio que él está disponible a defender a todo el mundo, pero no a convertirse en el portavoz de todo el mundo. ¿Cómo logra uno, Carol, entender con tal facilidad los actos de violencia que defiende? Sobre todo porque estas personas, hablamos de magnicidios, hablamos de una cantidad de crímenes recordados constantemente por la historia. Yo sí quisiera saber a qué se debe que le quede con tanta facilidad, además, trabajar estos casos. On a l'impression que vous comprenez très bien les actes de violence que vous défendez en tant qu'avocat. Comment vous les faites? On croit que vous avez une facilité pour les comprendre. Comment vous les faites? À mon avis, le rôle d'un avocat est de comprendre. L'avocat n'est pas là pour juger. Il est là pour expliquer ce qui s'est passé. Et ça dépend du pouvoir d'empathie que nous avons. Et j'ai un grand pouvoir d'empathie.
Bueno, pues dice Julio César que el abogado no está ahí para juzgar, sino para explicar los hechos, y cree que todo se debe a que tiene ciertas calidades de empatía. Logra conectarse fácil con la gente y pues de esa manera logra explicar con esta empatía los hechos ocurridos, y pues bueno, esa está la facilidad que usted menciona. Vous savez, le commissaire Maigret. Vous connaissez le commissaire Maigret, le personnage de Siménon. Oui. Maigret dit, c'est pas le crime qui m'intrigue, c'est ce qui se passe dans la tête du criminel. C'est pas le crime, répétez s'il vous plaît. Ce n'est pas le crime qui m'intrigue, qui me pose des questions, c'est ce qui se passe dans la tête du criminel. Bueno, él cita una frase del comisario Maigret, dice que no es el crimen el que le hace generar las preguntas, sino explicar lo que se ha cometido. Él nació en Tailandia, es hijo de un diplomático francés y de una madre vietnamita. También hizo parte de las fuerzas del general de Gaulle, participando en la resistencia anti-nazi. Luego de que participó, inclusive enfrentado a su propio hermano que hacía parte del Partido Comunista, luego de haber participado en la resistencia antinazi, ¿qué pasó con su vida? ¿Cuándo entra a estudiar Derecho? Quand est-ce que vous avez commencé vos études de droit? Vous avez été membre du Parti communiste, vous avez été aussi, vous avez fait partie de communautés qui étaient en contre de l'occupation nazie. Mais après, comment est-ce que vous avez décidé de devenir avocat? Comment j'ai décidé de devenir avocat? Oui. J'ai décidé de devenir avocat sans vocation. J'ai fait des études d'histoire. Je pourrais être professeur d'histoire. Mais être fonctionnaire ne me disait rien. Dépendre d'une hiérarchie, ça ne me disait rien. Alors j'ai terminé mes études d'histoire que j'avais commencées pendant la guerre pour avoir une profession libérale et gagner ma vie sans dépendre de personne. Mais ce n'était pas une vocation. Et c'est quand j'ai été désigné la première fois pour défendre un jeune accusé que j'ai compris que c'était ma vocation. Bueno, pues él dice que la verdad cuando inició sus estudios de Derecho no tenía vocación. Él había estudiado era historia, quería ser profesor de historia, pero no quería depender de nadie, no quería ser parte de un sistema en el que iba a tener jefes, digamos, a nivel oficial. No quería ser parte del sistema oficial francés, así de sencillo. En ese momento decidió estudiar Derecho, pero nunca por vocación, hasta que tuvo a su primer cliente. En ese momento él descubrió que efectivamente esta carrera de abogado sí era su verdadera vocación. Carol, ya que estamos hablando de épocas de la vida del abogado Berger, durante el 70 y el 78 él desapareció de alguna forma, una figura que se reconocía ya tan pública. Sencillamente no hay nadie que pueda dar razón de qué hizo, dónde estuvo e incluso por qué lo hizo. Pregúntele si nos puede contar, si hay forma de que lo convenzamos de que nos diga qué pasó entre el 70 y el 78 en su vida. On dit que entre 1970 et 1978, vous avez disparu. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où. Pourriez-vous nous raconter, si vous pouvez, une petite chose? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette période entre 1970 et 1978? Vous savez, quand je parle à la télévision ou à la radio, c'est au sujet de ma profession. Pendant ces 8 années, je n'exerçais pas cette profession. C'est ma vie privée. Et contrairement à beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui parlent de leur vie privée, de leurs femmes, de leurs enfants, moi là-dessus j'ai une attitude orientale. Ma vie privée ne concerne personne. Bueno, pues dice que durante esos 8 años Julio César sencillamente no ejerció su profesión, era su vida privada, y pues él, al contrario de lo que hacen hay muchos políticos en Francia de mezclar vida privada y vida pública, él tiene, digamos, una costumbre muy oriental, que es que en su vida privada no se inmiscuye nadie. En tout cas, j'ai sûrement rien commis de mal, puisqu'autrement toutes les polices secrètes le sauraient. Dice que durante esa época no hizo nada de malo, nada malo, porque de haberlo hecho pues todo el mundo se hubiera enterado y la policía hubiera estado detrás de él. Se acaba de producir un fallo histórico. Por primera vez hay una sentencia internacional contra los Gémeres Rojos,
Él conoce todo este caso del el Khmer Rouge. Cayó por 35 años el verdugo de miles de camboyanos. Me refiero a Kane Wek Ei, conocido como Dutch, un hombre de 67 años responsables de muchas muertes bajo el régimen de Pol Pot que él conoció. ¿Cuál es la opinión de él? Sobre todo, ¿por qué hemos tenido que esperar tanto tiempo para escuchar una primera sentencia internacional por tantos crímenes que pasaron en Camboya? Quelle est votre opinion de la condamnation internationale contre Kane Wen en Cambodge? Il a été condamné à 35 ans de prison, donc qu'est-ce que vous en pensez? Je ne connais pas le dossier. Dice que no conoce el caso, Julio, que pues la noticia sí, pero no conoce con detalle el caso. ¿Por qué su libro se llama El brillante bastardo? Eso, ¿tiene el nombre en francés, Julio? The Brilliant Bastard. The Brilliant Bastard. Pourquoi votre livre s'appelle The Brilliant Bastard? Il s'appelle Je ne sais pas le nom en français, on a le nom en anglais, The Brilliant Bastard. Ah, Ça s'appelle comment en français? c'est le titre d'un article qui était contre moi dans un journal. Ah, Julio, dice Que j'ai repris le même titre. Ah, ok, dice que ese es el nombre de un artículo que se escribió en su contra y pues sencillamente él lo tomó para su propio libro. Mais ça, en français, ça c'est comment? Lumineux. Ah, Les Salauds Lumineux, d'accord. Bueno, dice que en francés se llama Les Salauds Lumineux, que fue traducido como El Brillante Bastardo. Bueno, ¿de dónde sale la historia de que él quería defender a Hitler? ¿Eso es cierto o eso es parte de la leyenda alrededor de él? C'est vrai que vous avez voulu défendre Hitler ou c'est simplement une histoire de n'importe quoi? Que C'est vrai que vous avez voulu défendre Hitler? C'est vrai ou pas? Mais quand il est mort, j'étais soldat, je faisais de l'occupation en Allemagne. Dice que cuando él murió él era soldado, Julio, entonces sencillamente eso no tiene nada que ver con la realidad. Pero él no declaró que a él le hubiera gustado defender a Hitler. ¿Eso es cierto? Vous avez déclaré une fois, oui ou non, que vous auriez aimé défendre Hitler? Je suis prêt à défendre tout le monde, j'ai déjà dit. Dice que él está dispuesto a defender a todo el mundo, como ya nos lo contó. Vous savez, les chefs d'État français et anglais ont serré la main d'Hitler en 1938 au moment de l'affaire de Munich. Bueno, pues dice Julio que en 1938 en Francia hubo muchos que hasta los jefes de Estado en Francia estuvieron de alguna manera cerca de Hitler, entonces sencillamente no le ve ningún problema al hecho. Una última pregunta. Leí en alguna parte que él termina su relación con Ilich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos, el Chacal, calificado como terrorista en Francia, Estados Unidos e Israel, que la verdadera razón por la cual se acaba la defensa de el señor Berger del Chacal es porque él se relaciona sentimentalmente con la esposa del Chacal. ¿Eso es cierto o también es parte de la novela de la prensa en Francia? Selon la presse française, vous avez une relation avec la femme de Carlos Ilich El Chacal, et que c'était ça la vraie raison pour laquelle vous avez fini votre contrat de client et avocat. C'est la presse de Caniveau qui a dit cela. J'étais l'avocat de la femme de Carlos. Elle aurait pu être condamnée à la prison à vie. Elle a été condamnée à 4 ans. C'est tout. No, Julio dice que no, que él sencillamente sí fue el abogado de ella también. La hubieran podido condenar a perpetuidad, pero sencillamente tuvo una pena de 4 años, pero pues fue su única relación. ¿Y dónde está ella ahora? ¿Elle est où maintenant? Je sais pas. No sabe. Carol, por favor, agradezcale a su invitado todas estas historias que hacen parte de los libros y de los especialistas en derecho penal en el planeta, el señor Berger, el defensor de todas estas no memorables personalidades. Ha sido muy amable y le deseamos una muy buena estadía en Colombia. Maître Jacques Berger, merci beaucoup de nous joindre et on vous souhaite un très bon séjour en Colombie la semaine prochaine. Mille gracias. Ahí tiene usted, Alberto. Es el señor Berger, 86 años. Conoció al Che Guevara,
estuvo con el general de Gaulle, conoció a Pol Pot, defendió a Barbie, al Chacal, a Yamila, al jefe de Estado de el Jemer Rojo, Q. Samhan, a uno de los criminales del Holocausto, Klaus Barbie, a Roger Garaudi. En fin, quiso defender a Milosevic. Milosevic no aceptó. Lo tendremos en Colombia en este congreso. Y como muy inquieto, ¿no? Sí, y muy vital, ¿no? Muy inquieto en la vida privada. Sí. Bueno, la historia de él en Francia es que pelea con el Chacal porque se relaciona sentimentalmente con la mujer del Chacal. Y el Chacal sabe y entonces decide cancelar los servicios. Sí, me causó mucha inquietud la pregunta de Julio César porque se ve que tiene información reservada. De los 8 años del señor, sí, hay una leyenda en la prensa europea de qué pasó en los 8 años de este abogado que después de defender a estas figuras, es el tipo de personas que declara y cuando declara normalmente lo hace muy fuerte, de repente desaparece. 8 años, nadie sabe y la policía jamás supo qué fue de la vida de este abogado, porque asimismo como tiene estas figuras ¿Y en defensa, entre qué año y qué año se desapareció? 70 y 78. Se desapareció. Se desapareció. Es que así como él defiende a estas personas, imagínense las personas que han estado detrás de él. Ahí viene lo delicado de qué pasó estos 8 años en la vida del abogado. Sobre todo siendo tan famoso. Sí. ¿Qué se hizo 8 años? Pues Alberto, Legis, el Banco de Colombia y la firma de abogados de la Espriella Lawyers Enterprise presentan a este señor con los mejores penalistas del mundo y de Colombia. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.